Buenas tardes, este es el video de la tarea de redes de la computadora. Mi nombre es Carlos David Lugo, de la matrícula 2016-3854, estudiando la carrera de mecatrónica. ¿Cierto? Entonces, en esta tarde queremos darle un saludo muy especial a nuestro profesor Amadís Suárez, de lo mío, él, tú sabes. En esta presentación hablaremos un poco de lo que son las redes de computadoras. Red de computadoras. Una red de ordenadores, también llamada red de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos informáticos y softwares conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Como todo un proceso de comunicación, se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de ordenadores es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de millones de ordenadores ubicadas en distintos puntos del planeta, interconectadas básicamente para compartir información y recursos. La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están definidos en varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos ellos el modelo TCP/IP, basado en el modelo de la referencia ISO. Este último estructura cada red en siete capas con funciones concretas para relacionarlas entre sí. En TCP/IP se reducen a 4 capas. Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los cuales también están regidos por sus respectivos estándares. Historia. El primer indicio de redes. El primer indicio de redes de comunicación fue de tecnología telefónica y telegráfica. En 1940 se transmitieron datos desde la Universidad de Dartmouth en New Hampshire a Nueva York. A finales de la década de 1960 y en los posteriores 70 fueron creadas las mini-ordenadores. En 1976 Apple introduce el Apple I, uno de los primeros ordenadores personales. En 1981 IBM introduce su primera PC. A mitad de la década de 1980, los PC comenzaron a usar los módems para compartir archivos de otros ordenadores en un rango de velocidades de comienzo en 1200 bps y llegó a los 56 kilobytes, comunicación punto a punto o dial-up. Cuando empezaron a ser sustituidos por sistemas de mayor velocidad, especialmente ADSL. Descripción básica. La comunicación por medio de redes se lleva a cabo en dos diferentes categorías: la capa física y la capa lógica. La capa física incluye todos los elementos de lo que hace uso un equipo para comunicarse con otro dentro de la red, como por ejemplo las tarjetas de red, los cables, las antenas, etc. Wow, 7%. Profesor, disculpe por ese pequeño inconveniente, pero ya lo resolvimos. Seguimos con la clase. Dice, la comunicación a través de la capa lógica se rige por normas muy rudimentarias que por sí mismas resultan de escasa utilidad. Sin embargo, haciendo uso de dichas normas es posible construir los denominados protocolos, que son normas de comunicación más complejas, mejor conocidas como de alto nivel, capaces de proporcionar servicios que resultan útiles. Los protocolos son un concepto muy similar a lo de los idiomas de las personas. Si dos personas hablan el mismo idioma, es posible comunicarse y transmitir ideas. La razón más importante, quizás la única, sobre por qué existe diferenciación entre la capa física y la lógica es sencilla.
Cuando existe una división entre ambas, es posible utilizar un número casi infinito de protocolos distintos, lo que facilita la actualización y migración entre distintas tecnologías. Componentes básicos de las redes. Para poder formar una red se requieren elementos, hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: dispositivos de usuario final y dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final incluyen los computadores, impresores, escáneres y demás elementos que brindan servicios directamente al usuario, y los segundos son todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de usuario, posibilitando su intercomunicación. El fin de una red es interconectar los componentes de hardware y de red, y por tanto, principalmente, los ordenadores individuales, también denominados hosts, a los equipos que ponen los servicios de la red. Los servidores, utilizando el cableado de tecnología inalámbrica, soportado por la electrónica de red y unidos por cableado o radiofrecuencia. En todos los casos, la tarjeta de red se puede considerar el elemento primordial, sea esta parte de un ordenador, de un comunicador, de una impresora, etc., y sea de la tecnología que sea. Software. Sistema operativo de red. Permite la interconexión de ordenadores para acceder a los servicios y recursos, al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo. Una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. En muchos casos, el sistema operativo de red es de parte del sistema operativo de los servidores y de los clientes. Software de aplicación. En última instancia, todos los elementos se utilizan para el uso de cada estación. Puede utilizarse programas y archivos específicos. En este software puede ser tan amplio como necesario, ya que puede incluir procesadores de texto, paquetes integrados, sistemas administrativos y contabilidad y áreas afines, sistemas especializados, correos electrónicos, etc. El software adecuado en el sistema operativo de red elegido y con los protocolos necesarios permiten crear servidores para aquellos servicios que se necesiten. También vemos aquí el hardware, ¿cierto? Entonces, pasamos. Dispositivos básicos de redes. Ordenadores personales. Son los puestos de trabajo habituales de las redes. Dentro de las categorías de ordenadores, y más concretamente ordenadores personales, se engloban todos los que se utilizan para distintas funciones, según el trabajo que realizan. Se incluyen desde las potentes estaciones de trabajo para la edición de video, por ejemplo, hasta los ligeros equipos portátiles, conocidos como netbook, cuya función principal es la de navegar por internet. Las tabletas se popularizaron al final de la primera década del siglo XXI, especialmente por el éxito de iPad y Apple. Terminal. Muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrega de datos. En estos solo se exhiben datos o se introducen. Este tipo de terminales trabajan unidos a un servidor, que es quien realmente procesa los datos y envía pantallas de datos a las terminales. Electrónica del hogar. Las tarjetas de red empezaron a integrarse de forma habitual desde la primera década del siglo XXI en muchos elementos habituales de los hogares: televisores, equipos multimedia, proyectores, videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos, etc., e incluso en electrodomésticos como frigoríficos, convirtiéndolos en parte de la red junto a los tradicionales ordenadores. Impresoras.
Muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningún otro elemento, tal como un prime server, actuando como intermediario entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión de ser terminado. Los medios de conectividad de estos dispositivos pueden ser alámbricos o inalámbricos. Dentro de este último puede ser mediante Ethernet, Wi-Fi, infrarrojo, Bluetooth, y en algunos casos se integran dentro de las impresoras y en otros por medio de convertidores externos. Servidores. Son los equipos que ponen un dispositivo de los clientes, son los equipos que ponen a disposición de los clientes los distintos servicios en la siguiente lista. En la siguiente lista hay algunos tipos hay algunos tipos comunes de servidores y sus propósitos: servicio de archivos, servicio de impresión, servicio de correo, servidor de FAT y servidor telefónico, servidor proxy, servidor de acceso remoto, servidor web, servidor de streaming, entre otros. Almacenamiento de red. En las redes medianas y grandes, el almacenamiento de datos principal no se produce en los propios servidores, sino que utilizan dispositivos externos, conocidos como disk arrays, matrices de discos, interconectados normalmente por redes tipo SAN o network. Estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión del espacio, sistema redundante y de alta responsabilidad. Los medios de copia de seguridad suelen incluirse a la misma red donde se alojan los medios de almacenamiento mencionados más arriba. De esta forma, el traslado de datos entre ambos, tanto al hacer la copia como las posibles restauraciones, se producen dentro de esta red sin afectar al tráfico de los clientes con los servidores o entre ellos. Dispositivos de red. Los elementos de la electrónica de red más habituales son comunicador de red, enrutador, puente de red y enrutador, y punto de acceso inalámbrico. Modelo ISO. El modelo ISO fue creado por la ISO y se encarga de la conexión entre sistemas abiertos. Esto es, sistemas abiertos a la comunicación con otros sistemas. Los principios en los que basó su creación eran una mayor definición de las funciones de cada capa, evitar agrupar funciones diferentes a la misma capa y una mayor simplificación en el funcionamiento del modelo en general. Clasificación de las redes. Son los equipos que ponen a disposición los clientes a los distintos servicios. En la siguiente lista hay algunos tipos comunes de servidores y sus propósitos: por alcance, por tipo de conexión, medios no guiados, por relación funcional, por tecnología física, por la dirección de los datos, por el grado de difusión, por servicio o función. Bueno, hasta que ha llegado nuestro video. Espero que haya sido de su agrado, profesor, y vuelvo a pedirle disculpas por el inconveniente de mi computadora y espero que le haya gustado.